Me llamo Samira, tengo 23 años, soy chiita y vivo en Yemen del Sur, en Al-Misna, un pueblecito a 1 hora de Al-Mukalla. Hace 2 años se me estropeó el teléfono móvil. Algo tan sencillo como llevarlo a reparar, en Yemen no es fácil para una mujer. Todos los que reparan teléfonos móviles son hombres, y desde hace unos años, muchos de ellos se dedican a chantajear a las mujeres que llevan a reparar sus móviles con la información confidencial o las imágenes personales que hay en su memoria, lo que se llama sextorsión. Las mujeres en Yemen somos las depositarias del honor de nuestras familias. La publicación de cualquier imagen o información personal puede acarrear para la mujer desde violencia doméstica hasta divorcios, o incluso la muerte, y en algunos casos, el suicidio por temor al escándalo. Es por ello que preferimos estar sin móvil, con lo que significa eso hoy en día, a dejarlo en manos de hombres corruptos que se aprovechan para pedir dinero o favores sexuales. Hace unos meses mi amiga Khadija se arrojó al vacío desde la terraza de un edificio de 6 plantas. No aguantó más. Pocos días antes de suicidarse, me contó que su chantajista le había sacado todo el dinero que tenía, y desde entonces la obligaba a acostarse con él cada vez que le apetecía. Es muy triste. Mi padre siempre me dice que no deje mi teléfono en manos de extraños. Hace una semana mi amiga Fátima, que también tenía el teléfono roto, me contó que en Saná, la capital de Yemen, en la parte norte, había una mujer que se dedicaba a reparar teléfonos de mujeres. Debido a la guerra, viajar por el país es muy peligroso. La escasez y el precio de los combustibles, debido al bloqueo de Arabia, hacen que los taxis furgoneta se llenen hasta arriba de viajeros para compensar los gastos del viaje. No es fácil encontrar asiento. La mayoría de las veces hay que esperar días para conseguir una plaza libre. Fátima y yo reunimos todo el dinero que nos fue posible para ir a Saná. Para no viajar solas, convencimos a mi primo Said para que nos acompañara. Gracias a un amigo suyo pudimos viajar hasta Al-Mukalla en un camión de ganado. Recorrimos los 45 kilómetros en 2 horas, a través de las montañas, subidos en el remolque del camión, entre cabras y a pleno sol. Menos mal que aún estamos en primavera y no hace tanto calor como en verano. En Al-Mukalla tuvimos que esperar 3 días hasta encontrar 3 asientos libres en un autobús que iba hasta Adén, recorriendo la costa. Debíamos bajarnos en Shokra, 100 kilómetros antes de llegar a Adén, y coger allí una furgoneta taxi hasta Damar. Gracias a unos primos de mis padres, pudimos dormir los 3 en su casa, en una habitación pequeña con sus 4 hijos. Comíamos poco, intentando ahorrar para pagar el carísimo transporte. El viaje entre Al-Mukalla y Shokra, que normalmente dura 8 horas, nos costó más de 12, subidos en el techo del autobús, entre bultos de equipajes y abrazados por el sol. El autobús iba abarrotado de gente y era imposible pensar que pudiera subir alguien más. Pero, en el primer pueblo que paró, se subió una señora mayor con su equipaje. Le hicieron sitio dentro del autobús. En el segundo pueblo, se subieron otras 2 personas. Les hicimos sitio en el techo. Al llegar a Shokra, habían subido 9 personas más. Fátima se puso enferma, seguramente de una insolación, y la tuvimos que llevar al médico. Por suerte, se puso bien rápidamente y no nos cobraron la medicación. En Shokra no había taxis. La gasolinera se había quedado sin combustible 2 días antes y nadie iba por allí. Tampoco había dónde dormir. Teníamos 2 opciones: dormir a la intemperie 4 días hasta que llegase la cisterna con el combustible, o ir andando hasta Wadi Al-Ain, a unos 12 kilómetros, y esperar, y rezar para que la furgoneta taxi que iba a diario hasta Asurrá tuviese 3 plazas libres. Como no llevábamos mucho equipaje, decidimos ir andando hasta Wadi Al-Ain. Nos llevó 3 horas recorrer la distancia, con un sol abrasador y parando a descansar cada vez que veíamos una sombra. Cuando llegamos a Wadi Al-Ain, la furgoneta taxi ya había pasado. Había que esperar al día siguiente. Tuvimos suerte. Fátima tenía allí un familiar dueño de una tienda y nos dejó dormir en el almacén.
El olor a especias era tan fuerte que apenas si pude dormir. Al día siguiente, tuvimos que esperar varias horas a que llegara el taxi. Cuando llegó, por fin, solo tenía 2 plazas libres. Subimos Fátima y yo. Mi primo Said se quedó a esperar otro taxi. Dormimos en una pensión de Azurra y al día siguiente nos reunimos con mi primo Said. En Azurra cogimos un autobús que nos llevó hasta Shubram y desde allí fuimos en furgoneta taxi hasta Damar. Por el camino, no pudimos repostar en la gasolinera de Malá, porque había una cola de varias horas, y nos quedamos parados en la carretera sin gasolina. Tuvimos que esperar 2 horas al sol, en pleno desierto, a que el conductor fuera con un bidón a comprar combustible a Sanabán. Una vez resuelto el problema, continuamos hasta Damar. En Damar, como en todo Yemen del norte, los precios son mucho más caros que el sur. No pudimos pagar una habitación y dormimos en un establo. Durante la noche se escucharon varias bombas y pasamos mucho miedo. Por la mañana, cogimos el autobús hasta Saná. Por el camino pinchamos 2 veces. Como no había más ruedas de repuesto, el conductor se desplazó con la rueda a un pueblo cercano para repararla. Después de 5 horas, llegamos a Saná. No comimos en todo el día. Como llegamos muy tarde, buscamos una pensión donde dormir. Todo era muy caro. Nos acostamos sin cenar. En Saná la mayoría son suní y no tratan bien a los chiitas. A la mañana siguiente, preguntamos por la tienda de Nawal, la señora que reparaba teléfonos. Enseguida nos indicaron. Todo el mundo la conocía. Se ha hecho famosa en Yemen. Nawal era muy simpática. Nos contó que los hombres la odian. Nos trató muy bien. Tenía muchas clientas esperando, pero como veníamos de muy lejos, nos dijo que los tendría lo antes posible para no alargar nuestra estancia en Saná. Mi primo nos prestó dinero a Fátima y a mí para pagar las 2 noches de pensión. Una vez reparados los teléfonos, regresamos a casa. La vuelta fue más rápida. Cogimos un autobús directo a Al-Mukalla, que hacía la ruta por el norte. Tardamos casi 20 horas. En Al-Mukalla cogimos una furgoneta taxi hasta nuestro pueblo. El viaje ha sido largo y peligroso, pero ha merecido la pena. Ahora soy muy feliz. Ya vuelvo a tener teléfono. Podré comunicarme con mis tíos y mis primas. Igual que las flores en primavera, he vuelto a florecer. Es como recuperar parte de mi libertad. Y lo más importante, el honor de mi familia está a salvo.